Colombianos, uno no sabe qué atenerse con Estados Unidos. Pues por un lado criticaron la política de drogas de Petro, pero por otro lado también lo felicitaron. Pues Colombia necesitará expandir dramáticamente la seguridad, dijo pues este país. De acuerdo con el reporte anual sobre estrategias para el control internacional de narcóticos del Departamento de Estados Unidos, el gobierno colombiano debe fortalecer la erradicación de cultivos ilícitos tanto forzosa como voluntariamente. Pues el Departamento de Estados Unidos, en el reporte anual sobre estrategias para el control internacional de narcóticos de 2024, exhortó al gobierno colombiano a continuar erradicando los cultivos ilícitos en el país, bien sea de manera forzosa o fortaleciendo la erradicación voluntaria, así como aumentar los operativos de interdicción de este polvo blanco y precursores químicos para la elaboración de drogas en Colombia. En el reporte, según lo citan en El Tiempo, también se advierte que se debe aumentar el financiamiento en los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Además, reparan en que los cultivos de este polvo blanco continúan aumentando en Colombia, siendo una de las principales causas la falta de desarrollo rural y seguridad. Así se lee en un apartado del reporte. El cultivo de coca en Colombia continúa aumentando debido a la falta de desarrollo rural y seguridad, así como por una demanda sostenida o creciente en los países consumidores. Para prevenir un crecimiento adicional del cultivo de coca, Colombia necesitará expandir dramáticamente la seguridad y el desarrollo rural, mientras continúa con la erradicación forzada amplia, la erradicación voluntaria y aumentar las operaciones de interdicción de este polvo blanco y de sus precursores. Pero por otro lado, también dijeron que tenían que felicitar al gobierno de Colombia, pues con su lucha frente a las drogas, ¿no? Raúl Guta, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Washington, que está en Colombia, celebró que el presidente priorice este tema. Pues Raúl Guta llegó el martes a Bogotá, después de recorrer Caucasia y Cáceres en el Bajo Cauca antioqueño, con el propósito de abordar de manera directa varios temas relacionados con la lucha contra el narcotráfico, los cuales la administración de Joe Biden buscan esclarecer con el gobierno del presidente Gustavo Petro. De hecho, Guta y Petro se reunieron en la Casa de Nariño y hablaron en torno a las 230.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito que tapizan el país y el foco de interdicción de cargamentos de este polvo blanco que está ejecutando la Casa de Nariño. Además, el delegado de la Casa Blanca se reunió con varios ministros, entre ellos Néstor Osuna, jefe de la cartera de Justicia, y Susana Muhammad, quien está a la cabeza del Ministerio del Medio Ambiente. Textualmente dijo el funcionario estadounidense: hay cosas que ya están pasando y realmente tenemos que felicitar al gobierno de Colombia y al presidente por asegurarse de que esto sea una prioridad para él. También dijo que las conversaciones frente a estos temas entre Bogotá y Washington son francas y directas, algo que según él sucede en grandes alianzas. En diálogo con la prensa también estuvo presente Francisco Palmieri, encargado de negociaciones con Estados Unidos, quien habló sobre esfuerzos de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Textualmente dijo: todo lo que pueda reducir la violencia en el mundo, mejorar la seguridad en las zonas rurales, proporcionar alternativas, es algo que vamos a estudiar. Pero cuando se habla de organizaciones criminales transnacionales que trafiquen con drogas, también hay que preocuparse por el problema de la impunidad, la necesidad de una justicia verdaderamente reparadora en Colombia. La agenda de Guta en el país continúa este miércoles en el Chocó. Pero vamos a escuchar al ministro Osuna, que estuvo reunido con la delegación de política de antidrogas de Estados Unidos y que balance pues dio sobre las misiones territoriales. Acabamos de tener una muy interesante reunión entre funcionarios del Ministerio de Justicia y la delegación del gobierno de los Estados Unidos encabezada por el doctor Raúl Gupta, el director de la política antidrogas de ese país. Hemos estrechado los lazos de cooperación. La semana pasada nos habíamos visitado en Washington, hoy están ellos en Bogotá, y hemos hablado principalmente de la importancia de las misiones territoriales. Esto es la articulación de distintas entidades del gobierno nacional: salud, educación, agricultura, cultura, justicia, defensa, por supuesto, y todos, para concentrarnos en unos territorios estratégicamente elegidos. El primero ha sido Tumaco, y lograr el tránsito de ese territorio, de la economía ilícita que hoy lo tiene sumergido, a una economía dentro de la ley, próspera, sostenible, con seguridad, con todos los beneficios del Estado Social de Derecho. Los planes que tenemos para Tumaco son bien ambiciosos, pero son posibles, requieren la colaboración de la ciudadanía, requieren por supuesto importantes aportes, y es una buena noticia saber que tendrán también colaboración del gobierno de los Estados Unidos. Y así con muchos otros proyectos que hemos venido trabajando entre los dos gobiernos y también con otras entidades de cooperación internacional. Así vamos construyendo el cambio.
También aquí está las palabras de la implementación que está haciendo Gustavo Petro en esta lucha contra la política antidrogas, ¿no? Pues dicen que el gobierno del presidente de Colombia, de Gustavo Petro, le dio un giro a la política antidrogas. Casi 18 meses después de su implementación, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, destaca en Washington sus resultados, pero algunos sectores se muestran aún escépticos. Escuchemos al ministro, pues, Iván Velásquez. Por años, la estrategia antidrogas de Colombia se enfocó en la erradicación de cultivos ilícitos, pero el gobierno de Petro reorientó la estrategia hacia la incautación de droga. Ha sido una estrategia exitosa. Ha generado mejores resultados que tener como foco principal la erradicación y particularmente la erradicación forzada. Las autoridades colombianas reportaron que las acciones de interdicción en 2023 llevaron a una cifra récord de 739 toneladas de cocaína incautada. Eso dice algo sobre los esfuerzos de interdicción de Colombia, pero también dice algo sobre la oferta de cocaína que se está produciendo en nuestro país. Para Isaacson hay más incautaciones de cocaína porque se está produciendo más droga como consecuencia de la expansión de los cultivos de coca que llegaron a 230.000 hectáreas en 2022. Sin embargo, el ministro de Defensa asegura que esa tendencia en hectáreas cultivadas está cambiando. Desde abril del 2023 empezó ya una línea de descenso. En Washington, el ministro Velásquez compartió los resultados iniciales del nuevo enfoque en la lucha antinarcóticos con funcionarios del gobierno estadounidense, incluyendo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, quien aseguró que la cooperación entre Colombia y Estados Unidos está construida en una alianza sólida para combatir el tráfico de personas y los narcóticos. Aunque el gobierno de Colombia le apuesta a la interdicción como una de las estrategias más importantes en la lucha antidrogas, el expresidente de Colombia, Iván Duque, tiene una opinión diferente. Centrarse solamente en interdicción, cuando están creciendo exponencialmente los cultivos ilícitos, termina siendo casi que irrisorio. Aunque Duque y el exministro de Defensa, Iván Velásquez, se ubican en orillas políticas diferentes, coinciden en que los países consumidores de droga tienen que hacer más campañas preventivas para reducir el consumo. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América. Este es un problema de todos, ¿no? Desde los países consumidores hasta los países productores, ¿no? Pues señores, ahí está el balance. Por aquí hay unos comentarios. Dice, Estados Unidos felicita y la oposición marcha. Ambos por los resultados antidrogas del gobierno. Otro usuario dice, los que no están celebrando son los de la oposición. ¿Quién puede estar contento cuando le están quitando el emprendimiento a diario, no? Por otro lado, en las últimas horas se conoció pues la renuncia de Cecilia Orozco a la dirección de Noticias Caracol y sacaron un comunicado que luego pues Vicky criticó frente a una felicitación de Gustavo Petro a esta directora de Noticias 1, ¿no? Aquí dice lo siguiente, Nacional de Televisión y Comunicaciones y Cecilia Orozco Tascón anuncian que de común acuerdo y en los términos más afectuosos decidieron terminar el contrato mediante el cual Cecilia Orozco asumió la dirección periodística de Noticias 1 en abril del 2011 y hasta la fecha. La compañía tiene inmensa gratitud por estos 12 años en los cuales Cecilia Orozco estuvo al frente de nuestro programa bandera, Noticias 1, y de su equipo de periodistas. Bajo su guía, ellos han logrado el reconocimiento y apoyo de su audiencia, además de honrosos galardones como el Premio Nacional del Periodismo Simón Bolívar, el Premio Nacional de Periodismo CPB, de la industria audiovisual colombiana y los premios India Catalina y otras preseas. Los vínculos de aprecio, gratitud y amistad entre los socios de NTC y Cecilia Orozco no se interrumpen, permanecerán siempre. Cecilia continuará siendo miembro de la junta directiva de la compañía. Noticias 1 continuará desarrollando, como es habitual, su tarea informativa. Pero a alguien no le gustó esta renuncia, que la criticó por el saludo de Gustavo Petro, donde dijo el presidente: felicitaciones a Cecilia Orozco, el verdadero periodismo debe buscar siempre la verdad y ser rebelde. La verdad siempre es una liberadora del espíritu humano. A lo que Cecilia Orozco respondió: gracias presidente, fue una etapa productiva, recta, honorable del periodismo colombiano desde Noticias 1. ¿Y ahí en quién saltó ahí? Pues sí, señores, Vicky Dávila, que no le gustó para nada la felicitación del presidente. Vicky Dávila responde: el periodismo honorable y recto al que se refiere Cecilia Orozco es el que hizo en épocas de Ernesto Samper en el proceso 8000. Nadie olvida. Ahora se ha dedicado a defender al gobierno de Gustavo Petro en medio de los graves escándalos que lo rodean, como lo ha hecho su jefe.
Si me preguntan, pienso que ese tipo de periodismo, que además matonea a sus colegas y tiene una superioridad moral hipócrita, es una porquería. Miren quién habla, ¿no? ¿Qué está haciendo esta señora en este momento con Cecilia Orozco? Matoneándola, ¿no? Y habla de hipocresía. ¿Quién habla? Solo sirven para el circo del mutuo elogio entre políticos y periodistas, que están totalmente desconectados de la realidad del país. Cecilia Orozco en el gobierno de Petro no ha hecho el tal periodismo contra poder, que tanto pregona, sino el periodismo con el poder. Qué vergüenza que a uno lo felicite Petro en público y uno le tenga que agradecer. Cecilia debe estar feliz con esta aprobación y ahí queda claro cuáles son los periodistas que le gustan a Petro, los que parecieran más petristas que él. Ah, increíble. Y etiqueta a Cecilia y a Gustavo Petro para buscarles la lengua. Increíble esta señora. Fuera Uribe, estaría lavándolo, ¿no? Porque cuando lo lleva ya al set de grabación, ahí sí le hace las preguntas que el expresidente quiere. Toda sumisa frente a este señor, ¿no? Después Cecilia Orozco le contesta, su odio con quien no actuamos como usted no la dejan vivir en paz, ni medir sus afirmaciones. Por eso pende sobre usted y sobre el medio en que trabaja una demanda civil puesta por mí en su contra por lo mismo que hace ahora, no distinguir entre lo cierto y lo falso. Pecado capital en periodismo. Al menos por ser mi demandada, debería tener el recato y la lealtad con un proceso judicial en marcha, cosa que desde luego es mucho pedir para quien privilegia al histrionismo sobre la responsabilidad profesional. Es decir, esta señora le gusta hacer show, señores. Ustedes saben, esta señora Vicky Dávila siempre le gusta son los likes, las portadas polémicas, sin ni siquiera hacer una investigación previa. Quien habla aquí ha sido elogiada sin límite, al punto de ser llamada candidata presidencial por los políticos del uribismo en pleno. La vara con la que mide no aplica para usted. Es lo que le dice aquí Cecilia Orozco, ¿no? Y después sale Vicky Dávila a decir, Cecilia, usted no ha hecho sino calumniarme con el cuentico de la opinión. Yo ya la he soportado. Usted se siente en un pedestal que está habilitado para decir quién es buen periodista y quién no. Está muy equivocada. Usted no es modelo de nada en este oficio, es ideologizada y usted sí llena de odio. Mírese, matoneadora profesional, amargada y envidiosa. ¿Envidia de qué, señores? Lo que tiene esta señora es a un par de multimillonarios patrocinándola, de resto nada más. Yo no le tengo miedo, Cecilia, le tengo lástima porque veo cuánto sufre por lo que soy y hago como periodista. ¿Qué hace esta mujer como periodista? ¿Sembrar cizaña? Jamás he querido ser como usted, jamás. Qué vergüenza ser periodista favorita de Petro y recibir esas felicitaciones tan deshonrosas de parte del presidente que está acabando con Colombia. Guácala, dice la señora Vicky Dávila. Aquí vemos lo que es de inmadura la señora Vicky Dávila, ¿no? A lo que después, pues, terminando esta conversación y este enfrentamiento, Cecilia Orozco la bautiza, ¿no? Una tontica sin formación y punto. Eso es lo que ellas dicen acá, ¿no? Y pues ya después la señora Vicky Dávila quedó como ardida con esto y respondió, Cecilia, en cambio creo que usted no es una tontica, usted es una mujer triste con el alma retorcida por los odios, una periodista que se enorgullece por las felicitaciones de Petro, el presidente que está acabando con Colombia. Lo siento por usted y por el fin de su carrera sombrío que a mí con la aprobación de Petro me avergonzaría. Miren quién habla, si aprobara su gestión el presidente Álvaro Uribe Vélez estaría saltando en una pata, ¿no? La hipocresía por delante. Mírese un segundo antes de mirarme, haga una autocrítica antes de criticarme. Ahí tal vez tendría muchas cosas por corregir en usted misma, Cecilia Orozco. Ahí le dejaron la tontica pues, del periodismo, ¿no? Pues varias gente le dio felicitaciones a ella por su labor. Dice acá Nacho Gómez, gracias Cecilia Orozco porque durante más de una década te mantuviste al timón de un noticiero atacado por unos gobiernos y despreciados por otros, por tu valentía como directora contra el poder y por todo el periodismo que nos enseñaste en Noticias 1. A lo que Cecilia responde, mensaje generoso conmigo. Nacho, compañero, años de pesquisas periodísticas en los que avanzamos los dos. Junto con tremendo equipo de reporteros, hacía un ejercicio profesional sin aspavientos, pero con independencia real y conceptos democráticos. Un abrazo fraterno a todos. ¿Ustedes recuerdan cuando la Fiscalía de Barbosa ordenó allanar las instalaciones de Noticias 1? Increíble, ¿no? Aquí no había libertad de prensa.
Por último, el expresidente Álvaro Uribe Vélez salió a atacar al gobierno de Gustavo Petro, salió a atacar a las reformas y pues no soporta que haya un cambio, ¿no? Quieren seguirse aferrando al poder, seguir enriqueciéndose con contratos y criticando todo el tiempo un verdadero cambio, ¿no? Ellos tuvieron 20 años el poder y no hicieron nada. Y ahora que se están aplicando las reformas, pues algunos políticos no las quieren. Vamos camino a un país sin subsidios sostenibles para los pobres y también sin empleo, sin inversión privada y con reducido recaudo tributario, sin energías convencionales y atrasadas las renovables y con creciente control del narcoterrorismo. Sostener los subsidios para los pobres exige tener una economía vigorosa. Se nota el temor de la inversión, su decrecimiento y también una gran reducción de la economía. Esta tendencia atenta contra la creación de empleo. A esto se suma el temor a la reforma laboral que ahuyentará todavía más el empleo. Podemos llegar a un déficit energético sin los recursos convencionales y sin los renovables. La reforma a la salud quiere condenar a los colombianos que ven disminuir sus ingresos a gastar más de su bolsillo para acceder a este servicio. El dinero que le quiten a los fondos de pensiones creará mayores angustias para los pensionados del futuro. El país sigue creciendo la fronda burocrática y el reclutamiento de niños para apoyar el narcoterrorismo destruye más y más familias y región tras región sepulta al Estado democrático. Esta es la misma narrativa de todos los uribistas, ¿no? Que el país es inviable, que se va a acabar el dinero, que estas reformas no sirven para nada. Y pues aquí le dice varias gente, no se asuste, presidente, más bien impulse la ley de punto final, confiese sus delitos y sométase a la justicia por sus crímenes, ¿no? Asustador del panorama, le dicen al señor Álvaro Uribe Vélez, y la respuesta de Gustavo Petro frente a las críticas que le hace al gobierno, pues son respondidas. Dice acá Gustavo: ¿por qué les molesta que millones de viejos y viejas que hoy no reciben pensión puedan recibir un bono pensional decente? ¿Por qué les molesta que los actuales cotizantes de pensión puedan recibir una pensión de verdad? El 80% de los actuales cotizantes en fondos privados nunca recibirán pensión si no cambiamos ese sistema. Y es que si a futuro lo que van a hacer estos fondos de pensiones es entregarle la plata que trabajaron durante años como un bono pensional sin recibir pues la pensión como tal, ¿no? Esto aquí pues lo deja de reflexión Gustavo Petro, colombianos. Hasta acá este video, por favor opinen sobre este enfrentamiento de una verdadera periodista como Cecilia Orozco y la tontica del periodismo como es Vicky Dávila, ¿no? Que no tiene argumentos y que se cree pues mucho más porque se siente respaldada por los Gilinski, ¿no? Hizo echar a periodistas de verdad en Revista Semana como Daniel Coronel, como Caballero, y des en cuenta hoy en día lo que es pues Pasquín, ¿no? Desinformando, tratando de crear pánico y pues siendo un diario de la oposición. Hasta acá este video, por favor. Muy amables por escucharnos.